Introducción a la mente de un artista. Nos llegó un paquete de fuentes muy completo sobre un creador visual venezolano llamado Greg. Sí, es un acceso total. Tenemos su portafolio, su manifiesto, su biografía, la lista de sus obras, todo. Y nuestro objetivo con todo este material es, pues, intentar armar el rompecabezas. No solo para ver qué pinta, sino para entender por qué lo pinta, qué lo mueve. ¿Qué lo obsesiona? Exacto. Porque, como veremos, la obsesión es un tema central aquí. Tenemos la oportunidad de meternos en su proceso creativo de una forma muy, muy íntima. Totalmente. Y hay algo que salta a la vista casi de inmediato. Es fascinante. El contraste. El contraste, sí. En una pieza puedes tener a Darth Vader, un ícono global inconfundible, y en la siguiente una representación vibrante de la montaña del Ávila en Caracas. Es una mezcla que, de entrada, choca. ¿Cómo conviven esos dos mundos en el mismo universo artístico? Creo que esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es una pregunta excelente, porque sugiere que estamos ante un artista que funciona como un puente. Un puente entre lo universal y lo profundamente personal, lo local. Claro. Y la clave para entender ese puente está en sus propias palabras, en su filosofía. Él la llama su necesidad de autoexpresión. Empecemos por ahí entonces. Su manifiesto es la pieza central. Hay una frase que es casi una declaración de principios. Cito: el estudio de líneas, formas y colores como una obsesión que manifiesto en una necesidad de autoexpresión. La palabra clave ahí es obsesión. Totalmente. Es la que me resuena. No dice pasión o interés, dice obsesión. Es una palabra con mucho peso, casi clínica. Sí, sugiere algo que no puede controlar, una pulsión que tiene que salir. Y luego nos explica cómo la canaliza, ¿no? Sí, habla de usar pintura por goteo, manchas, aguadas, garabatos, de forma espontánea. La imagen que se me forma es de un proceso muy físico, muy visceral. Casi como un desahogo. Sí, y él lo describe como un acto de pura intuición. Dice que cuando una idea lo atrapa, simplemente se deja llevar, sin un plan claro de a dónde va a llegar. Usa una metáfora que me parece genial. La del laberinto. La del laberinto muy colorido. Pero aquí es donde me surge una duda. Lo describe como algo espontáneo, casi salvaje, pero al mismo tiempo... Su biografía. Exacto. Su biografía muestra años y años de formación técnica muy rigurosa. ¿Cómo coexisten esas dos cosas? ¿Es un caos genuino o es un caos calculado? Esa es la pregunta del millón, y creo que la respuesta está en otra frase del manifiesto que es fácil pasar por alto. Él describe su proceso como a veces controlado, a veces salvaje. Ah, claro. Esa dualidad es el núcleo de todo. No es una contradicción, es un equilibrio. Es la libertad que solo puede permitirse a alguien que domina las reglas a la perfección. O sea, es como un músico de jazz Justo. que puede improvisar de manera brillante porque primero se pasó años aprendiendo las escalas y la teoría musical. La libertad no nace del desconocimiento, sino del dominio. Exactamente esa es la idea. Es una liberación deliberada de la emoción, no un impulso ciego. Y esa liberación tiene un propósito muy claro para él. Uno que va más allá de lo artístico. Sí, y hay otra cita que lo confirma. Dice: la informalidad expresiva y a veces tan incontrolable me calma mentalmente. Qué potente. El arte no es solo el resultado, el lienzo colgado en la pared. El acto de crearlo es su terapia. Es su manera de encontrar orden en el ruido interno. La calma a través del caos. Me encanta esa idea. Y es interesante ver cómo no se ata a una sola forma de lograrlo. No. En las fuentes menciona tanto el lápiz digital como el pincel físico. Para muchos artistas, esa es una frontera casi ideológica. Pero para él no parece haber diferencia, ¿no? Porque para él la herramienta es secundaria a la intención. Son solo diferentes caminos para llegar al mismo destino. Esa autoexpresión. Esto es algo muy del arte contemporáneo. Totalmente. La pureza del medio ya no es tan importante como la pureza de la expresión. Sea con píxeles o con pigmentos, lo que busca es lo que él llama una explosión de color que disfruto y navego sobre ello, pues en esos momentos no existe tiempo. Ese estado en el que el tiempo desaparece es fascinante. Me recuerda a lo que los psicólogos llaman estado de flujo. Exacto. Una inmersión total.
Una inmersión tan completa que el mundo exterior se desvanece. Y para él, el gatillo de ese estado es esa explosión de color y forma. Un estado de flujo catártico. Y eso nos lleva de vuelta al laberinto colorido que mencionabas. Ya entendemos un poco mejor cómo lo construye. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes y qué cosas encontramos dentro de ese laberinto? La lista de sus obras es un quién es quién de la cultura del último siglo. Totalmente. Es casi abrumadora. Si solo nos fijamos en la categoría de músicos, que es muy amplia, el rango es increíble. A ver, tienes a John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. O sea, el panteón completo de The Beatles. La piedra fundacional del pop moderno. Justo, pero al lado, en la misma lista, te encuentras con Taylor Swift. Y también con Jimi Hendrix, Elvis Presley, Amy Winehouse, Freddie Mercury. E incluso Gustavo Cerati. Exacto. El salto es enorme. ¿Qué tienen en común Elvis y Taylor Swift, más allá de la fama? ¿O Cerati y Jimi Hendrix? Pareciera que no está pintando solo a sus ídolos. Es como si estuviera tratando de capturar el ADN completo de la música popular. Desde sus raíces hasta sus manifestaciones más actuales. Y es un ADN global. Pero fíjate que al incluir a Cerati, un ícono del rock en español, hace una declaración muy interesante. Lo está colocando en ese mismo panteón. Al mismo nivel que Freddie Mercury o John Lennon. Está diciendo que el rock latinoamericano es parte de esa conversación mundial. Cada elección, cada rostro, parece tener una intención. Y no se queda solo en la música. La lista se expande a otros ámbitos. Vemos a Frida Kahlo. De quien tiene varias obras, lo que sugiere una conexión especial. También a Salvador Dalí, a Steve Jobs, a Marilyn Monroe, a Clint Eastwood. Si conectamos los puntos, vemos un patrón. Frida y Dalí son la vanguardia artística. Steve Jobs es el ícono de la innovación. Marilyn y Elvis, el arquetipo de la estrella. Son figuras que no solo fueron famosas, sino que definieron o rompieron moldes en sus respectivos campos. Incluso se adentra en la ficción. Personajes como Batman o Alex Delarge de La Naranja Mecánica. Y un detalle curioso, escribe Darth Vader con K. Son arquetipos muy poderosos. La justicia sombría, la anarquía, el poder del lado oscuro. Es como si estuviera construyendo su propia mitología moderna, con fragmentos de nuestra cultura compartida. Exacto. Pero justo cuando crees que has entendido el patrón, que todo es cultura pop global, la lista da un giro. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. De repente, entre Marilyn Monroe y Batman, aparecen títulos como Ávila Extra, Ávila y Pop. Ávila y Guacamayas. Para quien no lo sepa, el Ávila es la imponente montaña que define el paisaje de Caracas, la capital de Venezuela. Es el símbolo de la ciudad. ¿Y no es una mención pasajera? Hay múltiples obras dedicadas a la montaña. También hay una pieza llamada Hotel Humboldt, que es una estructura icónica en la cima. De pronto, el artista que parecía tener la mirada puesta en el mundo entero, nos revela que tiene los pies firmemente plantados en su tierra. Esa dualidad es lo que atrapa desde el principio. ¿Qué significa poner a Elvis Presley y al Ávila en el mismo nivel, tratados con la misma estética pop art, vibrante y colorida? Lo que está haciendo es muy potente. Al aplicar el lenguaje del pop art, un movimiento asociado a las celebridades de Hollywood, a un símbolo tan local como una montaña, lo está resignificando. ¿Lo está elevando? Lo está elevando a la categoría de ícono global. Es una declaración que dice: mi montaña, mi paisaje, es tan icónico y digno de ser arte como la cara de Marilyn Monroe. Entiendo ese punto. Es una forma de reivindicar lo propio. Pero, dándole una vuelta, ¿no podría ser también lo contrario? ¿Cómo si? ¿No podría estar diciendo que la idea misma de ícono es universal? ¿Que no importa si es una persona famosa o un lugar que amas? Ah, ya veo. Que lo que convierte a algo en un ícono es la carga emocional que proyectamos sobre él, no su fama internacional. Esa es una interpretación excelente. Y no creo que sea excluyente. De hecho, probablemente ambas cosas sean ciertas. Por un lado, universaliza lo local. Y por otro, personaliza lo universal. Tal cual. Pinta a Taylor Swift, pero a través de su filtro de caos controlado, la convierta en una obra suya. Y al mismo tiempo, toma su montaña, su mundo interior, y la proyecta hacia afuera con un lenguaje universal. Es un diálogo constante entre el adentro y el afuera. Fascinante. Bien,
Ya exploramos el porqué y el qué de su arte. Pero, ¿quién es el artista que logra construir este puente? Su biografía y trayectoria nos dan muchas pistas. De hecho, al ver su formación, algo me salta a la vista inmediatamente. Fíjate en las fechas. A ver, su educación artística documentada empieza en 1994 con un curso de grabado, pero luego sigue modelado en arcilla en el 96, escultura en cerámica en 2008 y llega hasta 2023 con un taller sobre portafolios de artista. ¿Qué te dice a ti esa línea de tiempo tan extendida? Me dice que estamos ante un aprendiz perpetuo. Nació en Trujillo, Venezuela, en 1969. Así que estamos hablando de casi 30 años de formación continua. No es alguien que encontró una fórmula y se quedó ahí. Y la variedad es impresionante. Grabado, dibujo, pintura, escultura, e incluso algo tan técnico como un curso de separación de colores para serigrafía en 2009. Demuestra un hambre de conocimiento. Y un respeto por el oficio que es la base de todo lo demás. Precisamente, toda esa creatividad salvaje de la que hablaba no flota en el vacío. Está anclada. Está anclada en décadas de disciplina y estudio. Esa es la parte controlada de su ecuación. Ha construido una caja de herramientas muy sólida que le permite después jugar y romper las reglas con intención. Y el hecho de que en 2023 siga tomando talleres habla de una humildad y un compromiso enormes. Y ese compromiso se ve recompensado. Si miramos su lista de exposiciones, se ve una evolución clara. Sí, hay algunas muestras iniciales en Venezuela y Argentina, pero a partir de 2019 algo cambia. La trayectoria explota. Explota. Y lo hace con una estrategia geográfica muy definida. Emerge un patrón clarísimo. Una presencia constante y masiva en la White's Art Gallery de Miami, Florida. Entre 2019 y 2023, la cantidad de exposiciones allí es impresionante. ¿Y por qué Miami? Es la capital del arte latinoamericano, ¿no? Exacto, es el puente cultural y comercial entre Estados Unidos y América Latina. Establecer una base tan sólida allí no es casualidad, es una jugada muy inteligente que le ha dado una visibilidad exponencial. Es el lugar perfecto para un artista como él. Claro, cuyo trabajo ya dialoga entre lo global y lo local. Y desde esa plataforma vemos que se expande, con exposiciones en Cartagena, en Colombia, consolidando su presencia en la región. Y todo ese esfuerzo, toda esa estrategia, culmina en un reconocimiento muy concreto, un sello de validación externo. Correcto. El portafolio lo destaca como un hito importante. La mención honorífica que recibió en los Frida Kahlo Awards de 2023. Precisamente en la Galería de Miami por su obra Frida Kahlo Queen. Esto es fundamental. Ya no es solo el artista exponiendo su trabajo. Es una institución externa, en un contexto internacional competitivo, que reconoce la calidad de su propuesta. Es la pieza que confirma que su voz no solo es personal, sino también relevante. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas del rompecabezas que hemos analizado, el cuadro que emerge es el de un artista, Greg, movido por una obsesión interna de autoexpresión. Sí. Un creador que ha encontrado un método personalísimo en la dualidad del control y el caos, y que utiliza el acto de pintar como una forma de encontrar calma. Y que a través de ese proceso ha construido una obra que es a la vez un espejo de la cultura global y una ventana a su identidad venezolana. Su trayectoria nos demuestra cómo una pulsión creativa, tan íntima, cuando se combina con estudio y disciplina, Y una estrategia de proyección inteligente puede dar como resultado una voz artística única y un reconocimiento que cruza fronteras. es la historia de cómo el laberinto interior de un artista se conecta con el mundo exterior. Exacto. Y nos deja con una última idea para reflexionar. El portafolio, como vimos, está lleno de sus reinterpretaciones de figuras famosas. Esto plantea una pregunta interesante para quien se enfrenta a su obra. Cuando un artista reinterpreta un icono público, sea Frida Kahlo o Darth Vader, ¿qué nos dice más esa obra? Interesante. ¿Nos habla sobre el icono original, sobre su legado que perdura? ¿O nos habla más bien sobre la visión particular del artista, sobre su propio laberinto interior? O quizás una tercera opción. Nos habla sobre nuestra cultura, que es la que elige y valora a ambos, al ícono y al artista que lo reinterpreta.